Mucha atención Colombia porque Cecilia Orozco, exdirectora de Noticias 1, reveló cómo habría un nuevo cartel de la toga. Compra de magistrados para favorecer en este caso a Cambio Radical, al uribismo y a la prensa tradicional. Entonces la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia habrían estado haciendo negocios con el uribismo, Cambio Radical y medios tradicionales para enriquecerse ellos, sus familias, dar golpes al gobierno y pues continuar con todo este chanchullo de la elección del procurador y otros casos más que veremos a continuación. Veremos por qué escogieron a dos políticos de la extrema derecha, a subordinados de Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, el partido político más corrupto del país, Luis Felipe Henao y Germán Barón Cotrino. Ambos peones subordinados del partido con más condenados por corrupción, con más parapolíticos, con más gobernadores destituidos, con más alcaldes destituidos. Uno es Luis Felipe Henao, investigado por corrupción en un caso del acueducto que él inauguró y solo funcionó el primer día en que se tomó la foto. ¿Mm? El otro, Germán Barón Cotrino, investigado por el ingreso de dineros producto de la corrupción a su campaña al Senado por Cambio Radical en 2018 y después el señor sale a decir que es que este no tiene relación alguna con Germán Vargas Lleras. En la columna de Cecilia Orozco, pues veremos esto a detalle. Lo que se revela es bastante grave. El presidente de la Corte Constitucional dando un paseo por la prensa tradicional para vociferar en contra de Gustavo Petro y a favor de la extrema derecha de cara al 2026. Un presidente de una alta corte teniendo injerencia en política, haciendo análisis políticos que no le corresponde cuando debería es dedicarse a su actividad judicial y ya, no aparecer en medios, no tener injerencia en política. Pero bueno, estamos ante un escenario en donde las cortes están eligiendo procuradores políticos. Vemos a Margarita Cabello, representante del uribismo y de los Char, que le acaba de archivar el proceso de corrupción contra Karen Abudinen, quien se abudineó 70.000 millones de los pesos, 60.000 millones de pesos del internet de los niños y hoy está feliz, campante, en libertad, gozándose esa platica que se robó. Se debe replantear urgentemente este sistema de elección de las cortes y me gustaría que ustedes lo digan en los comentarios si están de acuerdo o no con el actual sistema. Hoy el Poder Judicial se mete en política, negocia con políticos corruptos. Vimos el caso de Jorge Pretelt, que es un uribista puesto ahí por Álvaro Uribe Vélez, condenado por cobrar por sus sentencias. El resultado de la sentencia venía dado por lo que le pagaban las personas, un claro caso de cartel de la toga que hoy se está replicando. Entonces, son unas cortes que hacen tráfico de influencias con el uribismo, con el vargasyerismo de este país y uno se pregunta dónde queda la independencia de las altas cortes, dónde queda esa corte de oro que fue exterminada por el Estado en la retoma del Palacio de Justicia. ¿Mm? Esta injerencia en política desnaturaliza las cortes y debe cambiarse urgentemente. No solo lo digo yo, lo dice el profesor Uprimi acá en uno de sus trinos. Entonces en este artículo de Cecilia Orozco veremos cómo los magistrados están haciendo política, están dando golpes en contra del gobierno de Gustavo Petro y a favor de la derecha de cara al 2026. Rodrigo Prime dice, elección de dos políticos pura cepa para integrar terna a la Procuraduría con el Consejo de Estado y Corte Suprema confirma necesidad de eliminar funciones electorales a las Cortes. En vez de mejorar los procesos de selección, politizó a las Cortes. Acá está Luis Felipe Henao y Germán Barón Cotrino, que ya veremos los chanchullos en los que están involucrados ambos. ¿Mm? La Corte Suprema eligió como candidato a procurador a un delincuente subordinado de Vargas Lleras, que la fiscalía le compulsó copias a la misma Corte Suprema de Justicia, como veremos. Los magistrados del Consejo de Estado
de la Corte Suprema hicieron negocios por debajo de cuerda con congresistas uribistas y de Cambio Radical para darle golpe a Petro, y la Corte Constitucional queriendo tumbar la única reforma social que ha podido pasar en un congreso de uribistas de la derecha, la reforma pensional. No tienen vergüenza ni dignidad en sus decisiones, se venden al mejor postor, la derecha financiada con la riqueza de los grupos económicos que a su vez han conseguido esa riqueza con narcotráfico, con corrupción, y hacer de nuestros derechos un negocio. EPS, fondos privados de pensión, universidades privadas, etcétera. Después dicen que es que no hay golpe de Estado, no hay golpe blando, que es que estos son delirios del presidente. Pero bueno, vamos con la columna de Cecilia Orozco y dejen ustedes todas sus opiniones ahí en los comentarios. Listo. Cecilia Orozco publica esta columna en el diario El Espectador y la titula de la siguiente manera: Las Cortes venidas a menos y lo que nos espera. Un paseo del presidente de la Corte Constitucional por la prensa tradicional. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice Cecilia acá? Un paseo del presidente de la Corte Constitucional por la prensa nacional. ¿Para qué? El fin de semana pasado encontramos que el magistrado José Fernando Reyes, que representa a esa corporación, dio entrevistas simultáneas a varios medios de alcance nacional, todas publicadas el domingo 22, pero con apariencia de ser distintas. Era inocultable, el vocero de la Corte escogió a su árbitro donde quería figurar y lo logró. ¿Sucedió de ese modo o la coincidencia de personaje dominical en el tiempo, cambio y semana fue extraordinaria? Intrigada, leí las 3 entrevistas para descubrir cuál era el motivo que impulsaba a Reyes a buscar por sí mismo a los medios. No lo conseguí. En su lugar, hallé una anotación por aquí sobre la libertad de expresión del presidente, otra por allá acerca de la libertad de movilización de los ciudadanos, una más para defender al presidente de otra corte, la Suprema, a quien el jefe de Estado habría agraviado cuando le habría dicho negro conservador. El representante de la Corte también se refirió a la facultad que tiene la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, facultad entregada por el Ministerio Público por la Sala Plena del Tribunal que regenta Reyes en una decisión tan políticamente correcta que no parece tomada por juristas. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le dijo al Estado colombiano, ya le dijo a las altas cortes, ya le dijo a la Procuraduría que la Procuraduría no tiene competencia para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, dándole la razón a Gustavo Petro cuando el procurador Alejandro Ordóñez destituyó de manera ilegal, irregular, al alcalde Gustavo Petro en su entonces. La Corte, haciendo caso omiso de estas órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Cortes colombianas, y claramente la Procuraduría, en manos de Margarita Cabello, sigue destituyendo y sancionando funcionarios elegidos por voto popular, porque pues ya saben, es representante de los Char, es representante del uribismo, fue ministra de Iván Duque, entonces ahí tiene un claro conflicto de intereses en donde no ocurre nada. Absolvió a Karen Abudinen, 70.000 millones de pesos no aparecen, se los robó, y ella gozando de plena libertad y de ese dinero. Paréntesis histórico: los abogados que vivieron en su juventud del holocausto del Palacio de Justicia como profesores recién egresados, estudiantes de derecho o hijos y familiares de los magistrados inmolados hace 39 años han sido testigos no solo de esa desgracia mayúscula en que desaparecieron la mayoría de las mentes lúcidas y rectas del derecho, sino del deterioro lento por constante que ha sufrido la integración de las Cortes en décadas posteriores. Claro, ha habido brillantes juristas, algunos de los cuales ascendieron a los altos tribunales y otros no accedieron a esos estrados. No por falta de méritos, por el contrario, les sobran, sino porque la cooptación despojada de las exigencias académicas y profesionales de antaño fue degradándose hasta tomar una forma de roscas y clientelas. Hoy los integrantes de esas corporaciones en su gran mayoría se deben a eso. No por nada un Consejo de Estado y una Corte Suprema eligió
a subalternos de Vargas Lleras, lo dice acá Cecilia Orozco. No por nada, la Corte